Nueva pieza para hallar las sombras propias y las sombras arrojadas. En este caso tenemos dos prismas, este más bajo que este otro. Evidentemente este proporcionará una sombra sobre el suelo, normal, como todas las que hemos calculado hasta ahora, y este proporcionará dos sombras, una sobre este otro, por esta parte de aquí, sobre esta parte de aquí y posiblemente también en el suelo. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo es esta figura, no tiene ninguna complicación, ahí la tenemos. Y nos colocamos siempre en isométrico SE y ahora lo que vamos a hacer es darnos cuenta de que tenemos que calcular las sombras que producen los rayos inclinados 30 grados, rayos paralelos, rayos que vienen desde el Sol, por ejemplo, en la sombra que produce en esta pieza de aquí. Como siempre, vamos a ir trabajando con estas capas que tenemos aquí, el sistema de coordenadas personales colocado en universal, de tal manera que el eje Y esté hacia allá, el eje X hacia aquí, el eje Z hacia arriba. Ya tenemos aquí puesta nuestra inclinación de los 30 grados. Ya la hemos utilizado varias veces. Vamos a ver si tenemos colocada, aquí tenemos colocadas las luces. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con la de 30 grados. Por si acaso alguien no sabe hacerlo, vamos a borrar todas y vamos a colocar una luz distante, en este caso distante, que venga desde aquí, desde ese punto, en esta dirección. Aquí vamos a tener una serie de rayos paralelos, van a venir todos en esta dirección, en la dirección de esta línea, todos así paralelos, y da igual que esto lo tengamos más hacia aquí, más hacia da lo mismo. Si quisiéramos que fuera 30 grados en dirección contraria, pues esto de aquí lo pondríamos en el otro lado con la punta del triángulo hacia aquí. Normalmente es esta la situación. También tenemos que el ángulo azimut, es decir, el ángulo que forma esta recta con esa misma horizontal, es 0. Esto también lo podemos tener un poquito girado. Bueno, eso lo hemos hecho en algún caso, en alguno de los vídeos tutoriales. Vamos a empezar. Colocación de la luz. Ya la hemos hecho, tenemos aquí puesta la luz. Ahora lo único que tenemos que hacer para resolver esto de forma rápida en AutoCAD es un render. Hacemos la figura grande con el zoom y con el ratón, de tal manera que sabemos que la sombra va a venir hacia este lado de aquí. Bueno, una vez que tenemos ahí colocada, le damos a la R de render y aquí tenemos la imagen. Esto es lo que tenemos que obtener nosotros. Bien, pues vamos a guardar esta imagen para poder utilizarla luego y poderla comparar. La guardamos con ese nombre y ya podemos empezar a resolver este ejercicio tal como se haría a mano. Para lo cual, lo primero de todo, nos colocamos en la capa 0, ya estamos, y con geoplana vamos a hallar la vista en 2 dimensiones de esto que tenemos aquí. ¿Por qué hemos puesto este triángulo convertido en región? Bueno, pues para que nos aparezca también y podamos utilizar la inclinación esta de 30 grados. Geoplana. Ahí lo tenemos, lo colocamos en cualquier sitio de la pantalla, Enter para las X, para la escala de las X, para la escala de la Y y para el factor de rotación. Bueno, ahora nos hemos de colocar en planta. Una vez que estamos aquí, lo siguiente que hemos de hacer siempre es descomponer. Descomponemos todo esto y vamos a colocar... primero borramos esta línea de aquí y vamos a colocar tanto esta arista oculta como estas 3 que tenemos aquí arriba en la capa de datos oculta. Botón derecho, propiedades y la cambiamos de capa. Vamos a ponerla por capa y la capa de datos ocultas. Bueno, ya lo tenemos bien hecho esto. A continuación, la línea que tenemos aquí, vamos a trasladarla. Esta es la línea de inclinación de los 30 grados, vamos a trasladarla aquí. La vamos a cambiar de capa, con propiedades, la llevamos ahí donde pone color por capa y la ponemos en la capa rayos de luz. Con lo cual ya la tenemos de color morado. Vamos a hallar, como digo, con inclinación de 30 grados y rayos paralelos, la sombra de esta parte de aquí, que es la de siempre. Para lo cual, copiamos este rayo de luz otra vez, que parta desde aquí y que parta desde aquí atrás. A continuación, en la capa auxiliar, vamos a hacerlo esto más grande para que se vea bien, hacemos una línea en la dirección del azimut, es decir, horizontal, desde aquí hasta que corte el rayo, este rayo que pasa por ese vértice, que es el que está encima de este, ya lo tenemos. Hacemos lo mismo con este otro, venimos hasta el rayo de luz que está encima de ese vértice, ya lo tenemos. Y por último, hacemos lo mismo con este vértice de aquí detrás,
coincide, bueno, pues coincide, no pasa nada, lo traemos hasta aquí, hasta este rayo de aquí, que es el que pasa por encima de ese vértice. Seguidamente, con la capa sombra de contorno y con polilínea hacemos ya, como siempre, la sombra. Vendrá desde aquí, hasta aquí, vendría hasta aquí, pero se interrumpe la arista, baja por la arista y viene hasta aquí. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, hallar la sombra, pero la que produce este prisma grande en el suelo y en el prisma pequeño. Cogemos y trazamos dos rayos inclinados esos 30 grados, uno que pase por este vértice, otro que pase por este vértice, que ahora utilizaremos. Seguidamente hacemos una línea horizontal, como hemos hecho siempre, ya que el azimut es horizontal, hasta donde tenga que llegar, pero nos da igual porque se acabará aquí. Al llegar a esta arista ya tenemos que subir por esta vertical. ¿Hasta dónde? Pues hasta que lleguemos a este rayo de luz. Y desde este, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a parar a este vértice de aquí. Una vez que estamos ahí, aquí estamos subiendo por una cara, pero aquí ya no. Por tanto, esta hay que interrumpirla aquí. ¿Cómo se interrumpe? Pues la cortamos. Es decir, esta que estoy marcando ahora viene por esta cara hasta aquí. Y ahora tenemos que ir por la cara horizontal. ¿Cómo vamos por la cara horizontal? Pues en la misma dirección que cualquiera de estas aristas, es decir, en esta dirección. ¿Hasta dónde? Pues hasta que lleguemos al rayo de luz que parte de ese vértice. ¿Por qué? Porque esta línea es parte de la sombra que tenemos aquí. Una vez que hemos hecho esta línea, ahora lo único que tenemos que hacer es trazar una recta que venga desde aquí paralela a las aristas, a estas aristas de aquí. Es decir, esta que vendría hasta aquí. Y ya tenemos ahora hecho ya el contorno que vamos a marcar de esa sombra, que será el siguiente. Empezaríamos por aquí, vendríamos por el suelo, aquí estaríamos en la pared lateral de la pieza, vendríamos por aquí, esto sería parte de la sombra de esta arista de aquí, y esta sería la segunda parte de la sombra de esta arista de aquí. Vendríamos por aquí hasta esta arista y bajaríamos hacia abajo por la arista vertical y volveríamos por la arista horizontal. Y aquí ya tenemos hecho el sombreado de nuestra pieza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer, como siempre, compararla con el resultado que hemos obtenido en el render. Antes, para dejarla más bonita, pues vamos a cortar todas estas líneas que hay por aquí y que no nos sirven para nada. Abrimos el Paint, porque con el Paint lo que podemos conseguir es que no se nos borre la fotografía que vamos a insertar ahora. Cogemos la foto que hemos hecho antes del render, lo abrimos, seleccionamos todo y copiamos. Vale, ya podemos olvidarnos de eso. Y ahora venimos aquí a Edición, Pegado Especial, Paint Brush Picture, y ahí lo tenemos. Lo pinchamos ahí y ahora con escala, como se ve muy pequeño, vamos a hacerlo más grande. Normalmente con el 20% ya lo tenemos a un tamaño bastante grande como a poder trabajar con ello. Este sistema de utilizar el Paint es para que esta fotografía que nosotros tenemos aquí, aunque si yo os mandara este archivo con la solución, si lo hubiera hecho como otras veces insertando referencia de imágenes raster, esa imagen desaparecería. En cambio, si yo os lo paso con esta fotografía que hemos pegado desde el Paintbrush, entonces no va a desaparecer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Comprobar que nuestra solución es la correcta. Por lo tanto, cogemos esto y cogemos esto, que son los contornos de sombra, y enganchándolos de un punto conocido como es este de aquí, vamos a colocarlos. Aquí colocamos en esa esquina y una vez que los hemos colocado, lo que vamos a hacer es escalarlos y comprobaremos que efectivamente la sombra que tenemos con el render es la misma que la que tenemos con el contorno. Cogemos ahora escala, marcamos los dos contornos y el punto origen sería este de aquí, el que hemos utilizado para llevar ahí la figura, y ahora vamos desplazándonos con el ratón hasta que comprobamos que efectivamente coinciden uno y otro. Ahí lo tenemos. Hemos acabado. Lo único que nos faltaría ahora sería sombrear esto para que dé una sensación más real. Vamos a apagar las capas que nos van a estorbar, que serían todas estas, las que nos van a permitir sombrear tranquilamente. Vale. Cogemos ahora el sombreado más oscuro,
el patrón de sombreado sólido. Claro, es que entramos siempre en una misma rutina. Y marcamos el suelo y esta cara de aquí y esta cara superior. Vale. Seguidamente vamos a coger la sombra un poquito más clara para las sombras propias. Las sombras propias son las de esta cara y las de esta de aquí. Cogemos ahora la sombra número 1, que es un poquito más clara, para las caras que dan hacia adelante, que serían esta y esta de aquí. Y por último cogemos la sombra, la más clara de todas, que sería la que corresponde con la parte superior de ambas piezas. Bueno, pues aquí tenemos nuestra figura en donde ya vemos claramente cuál es el resultado. Tenemos aquí la sombra arrojada sobre el suelo de este prisma, la sombra arrojada sobre el suelo de este otro, la sombra arrojada de este prisma sobre esta cara y la sombra arrojada de este prisma sobre esta cara. Sombra propia de esta pieza, sombra propia de esta otra.